Vayamos a nuestra prédica del día de hoy. El Padre decide enviar un Salvador, al Salvador. Hermanos, por su inmenso amor y misericordia, Dios decidió enviar al mundo a su Hijo Jesucristo, el Mesías, para que por medio de Él fuéramos reconciliados con el Padre y pasáramos de ser sus enemigos, por tanto, habíamos contendido por medio del pecado contra Él, a ser sus amigos, y así poder disfrutar de su presencia y de su gloria en los cielos. Juan 15, 13 al 14. Nuestro pasaje bíblico de hoy, hermanos, se encuentra en Lucas, capítulo 1, del versículo 26 al 38. Comencemos con el que se refiere a el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Lucas capítulo 1, verso 26-28, y dice así la palabra del Señor. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Hermanos, recordar que Nazaret, a la cual hace referencia nuestro versículo, era y es en la actualidad, era una aldea, ahora es una ciudad de Galilea. El profeta Miqueas, 700 años antes de estos eventos, había profetizado que nacería un rey en Belén, Éfrata. La palabra Éfrata significa fructífero en Judea. En ese tiempo, el censo ordenado por el emperador de Roma, Augusto, haría que José y María se dirigieran a Belén. La profecía decía que este rey sería de la casa de David. En nuestra lectura acabamos de leer que José y María eran descendientes de la casa de David, quien había vivido en Judea 1000 años antes, David. Estos acontecimientos estaban en el plan de nuestro Padre Celestial desde el principio de los tiempos. Dios, hermanos, hace las cosas en su perfecta voluntad. Dios actúa usando lo poco para hacer lo mucho. El Padre Celestial había establecido que Jesús, su Hijo, el Rey del universo, entraría al mundo de la manera menos probable, no como un hijo de un gran rey terrenal, en palacios, envuelto en ropas de seda, rodeado de sirvientes. No, hermanos. El Padre Celestial había decidido que su Hijo, Jesucristo,
naciera en una choza, recostado en un pesebre. El pesebre es el lugar donde se pone agua o se ponía agua para que bebieran los animales. Y sus vestidos tampoco eran de seda, ni lujosos atavíos, sino que eran más bien unos lienzos de lino. Sin embargo, hermanos, Dios decide que nuestro amado Rey Jesucristo entre en este mundo como uno más, no como uno importante, un potentado, sino como uno más de nosotros, pero libre, limpio, sin pecado. Porque ¿cómo entramos nosotros, hermanos, al mundo? Bueno, nosotros entramos a él a través de un nacimiento de madre, fecundada por el Padre, por un Padre, para nacer en el seno de una familia. Solo que Jesús, a diferencia de nosotros, por decisión del Padre Celestial, nacería por medio del Espíritu Santo en una joven virgen pura, para que pudiera llevar en su vientre a Jesús, ya que Jesús era Dios. Por tanto, a diferencia de nosotros, Jesús era santo, puro y sin pecado. Esta fue, hermanos, la voluntad de Dios. La especie humana solamente puede reproducirse entre hombre y mujer, y no hay forma de nacer, no hay otra forma de nacer. Es la única forma en la cual el Señor lo estableció. Solo nuestro Salvador, Jesús, nació de una virgen y del Espíritu Santo. Jesús es Dios y hombre a la vez. Y Dios envió a su Hijo a nacer en una familia, estableciendo de esta forma cuál es el propósito y el plan de Dios para el hombre y la mujer, que deciden casarse y formar una familia con la condescendencia de Dios y de sus padres. Procrear hijos, tener hijos en el matrimonio, para que el reino de Dios se expanda en la tierra, instruyendo y formando a estos hijos en el conocimiento de la voluntad de Dios. Deuteronomio 6, versos 6, 7, dice la palabra del Señor: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Queridos hermanos, cualquier otra forma diferente de familia a esta no es la voluntad de Dios, y por lo tanto no es bendecida por Él. Actualmente hay movimientos humanistas, egoístas, egocéntricos, que quieren trastocar la institución de la familia
movimientos que presionan a la sociedad en su conjunto, que quieren imponernos a la sociedad su forma de pensar y de vivir contraria a la voluntad de Dios y distorsionar de esta manera el plan de Dios para la familia. La voluntad de Dios se ha expresado y muy claramente y contundentemente a través de su creación, haciendo al hombre y a la mujer diferentes biológicamente, emocionalmente y con un llamado y rol diferente y específico en la familia. Efesios 5, verso 23-24. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y en el versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amados hermanos, hagamos la voluntad de Dios, fortaleciendo a la familia como un medio establecido por Dios para procrear hijos, amarlos, crearlos y educarlos en el propósito divino de nuestro Señor. En Lucas capítulo 1, verso 29 y 30, continuando con nuestra lectura, dice la palabra de Dios: mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Hermanos, cuando Dios nos llama, cuando nos llama a una misión, a un propósito, a su propósito para nuestra vida, en ocasiones reaccionamos con temor, reaccionamos con miedo, con dudas, dudamos a veces si podremos ser capaces de cumplir la voluntad de Dios. Reaccionamos como es propio de nuestra naturaleza humana caída. Creemos que la misión de Dios tenemos que llevarla a cabo conforme nuestras propias habilidades, conocimientos, nuestras propias fuerzas, afanes. Y aquí podemos ver en este versículo que María no respondió al ángel con dudas, con temores o con angustias o con inseguridades. El ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante del Señor. Y ella confió en la voluntad de Dios con humildad y obediencia, a pesar de que podría tener un conflicto o un problema con su desposado José. Ella asintió porque confiaba que esta era la voluntad de Dios. Y esta actitud de obediencia a Dios de María, la Madre de Jesús, es la que Dios, hermanos, espera de nosotros. Dios
espera obediencia de nosotros cuando nos revela su propósito, el propósito que Él tiene para nosotros. Hermanos, si tenemos una actitud de total sometimiento a la voluntad de Dios, le agradaremos al Señor. De tal manera que su gracia estará sobre nosotros y todas las bendiciones podrán llegar a nosotros sin obstáculos. Y podrán todas las bendiciones que el Señor tiene preparadas para nosotros, todas llegar, porque en muchas ocasiones nuestra desobediencia hace que nos perdamos muchas de ellas. Continuemos en Lucas 31:33 del versículo 1, del capítulo 1. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. La voluntad de Dios era y es que Jesús tuviera, hermanos, la soberanía sobre todas las cosas, que reinara sobre el trono de David y que su reinado fuera para siempre. Fue voluntad de Dios que Jesucristo, su Hijo, fuera Rey. Dios le heredó el trono de David a Jesús, tal como Dios lo había hecho en su tiempo con David, solo que el reinado de Jesús, a diferencia del de David, que dice la palabra, era y es para siempre. Las profecías de los antiguos profetas se cumplirían, hermanos, con el anuncio del nacimiento de Jesús, al que llamarían el Hijo de Dios, el Hijo de Dios Altísimo, y cuyo reino no tendría fin, como dice el Evangelio de Lucas. Recordemos, si les parece, algunas profecías de Isaías en relación a esto. La encontramos en Isaías 7, verso 14. Por eso, el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará luz a un hijo y lo llamará Emmanuel. También vemos la profecía de Isaías de que este hijo de esta virgen heredaría el trono de David, en Isaías 9, verso 7. Isaías 9, verso 7 dice: lo dilatado de su imperio, es decir, lo que va a durar su imperio, y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El cielo de Jehová de los ejércitos hará esto. La Biblia continúa en Lucas, nuestro versículo de hoy, Lucas 1, 34, 37. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto?
Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. La incredulidad, hermanos, es algo muy común en la naturaleza humana, la cual, como hemos dicho, es caída. Olvidamos con facilidad que en Dios todo lo imposible es posible. Él es el Rey todopoderoso y todo se somete a Él. En esta pregunta inocente de María al ángel Gabriel había un rasgo de sorpresa, puesto que ella era virgen y se preguntaba cómo podría quedar encinta si no conocía a hombre. María era una virgen, desposada por José, no tenía aún relaciones con él. Sin embargo, el Espíritu Santo de Dios vendría sobre María a fin de que quedara encinta de un santo niño. Este niño sería llamado Jesús, que significa Hijo de Dios. Pero Dios tenía un plan perfecto para hacer realidad todo esto. Así como Él tenía un plan perfecto para cada uno, así como Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, hermanos. Nuestra incredulidad, que constantemente se manifiesta en la manera con la que enfrentamos las diferentes circunstancias en nuestra vida, las cuales Dios permite, necesita ser derrumbada. Esta incredulidad necesita ser derrumbada y destruida a través o por medio del poder de Dios. El arcángel Gabriel fortaleció a María al señalarle que para Dios no hay imposibles. Y tan no los hay, o lo sabía, que el Señor había dispuesto que su prima Isabel, que era una mujer de edad avanzada y que ya por lo mismo no podía tener hijos, había permitido el Señor que estuviera embarazada en ese momento ya de 6 meses, a pesar de su edad. Concluyo con lo que el Espíritu Santo nos revela en el mensaje de este día, amados hermanos. Y lo encontramos en Lucas 1, versículo 38. María respondió: yo soy la esclava del Señor. Que suceda todo tal como me lo has dicho. Y el ángel se fue. A diferencia de Zacarías, el esposo de Elizabeth, padre de Juan el Bautista, que si recuerdan, él no creyó cuando el ángel le dijo que tendría un hijo, que sería Juan el Bautista. A diferencia de él, a María le fue
concedida la fe. Voy a repetirlo. A diferencia de Zacarías, que fue incrédulo, que no creyó y que el Señor lo dejó sin habla hasta que naciera su hijo, a diferencia de él, María le fue concedida la fe para creer en la voluntad de Dios. La respuesta de María a la voluntad de Dios fue de total entrega y sometimiento a la voluntad del Señor. María respondió: yo soy la esclava del Señor. Aquí hago un paréntesis. La palabra griega doulos, que es donde sale esta palabra esclava, yo soy la doulos del Señor, es una palabra que significa esclavo o siervo que tiene un pacto con su Señor. Esta palabra se refiere a un esclavo que, aún habiendo obtenido su carta de libertad, después de cumplir ciertos años, se da una carta de libertad a los esclavos. Bueno, aún después de cumplir ese tiempo, decidía quedarse a servir en forma voluntaria a su Señor por amor y por agradecimiento. Este es el significado cuando María dice, la Biblia, yo soy la esclava del Señor. Amados hermanos, esta Navidad que está por venir, en la cual recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, este día les exhorto en el amor de Cristo a hacernos la siguiente pregunta, hermanos. ¿Cuántos de nosotros queremos que el Señor nos conceda que le sirvamos voluntariamente, siendo esclavos de Dios por amor y agradecimiento al Rey, por haber sido liberados de nuestros pecados y compartir su gloria en el cielo? Nuestro anhelo, hermanos, es convertirnos en siervos de Jesucristo, tal y como se expresa en el Evangelio de Lucas. María tenía tan solo 15 años, era virgen, casta e inocente. Dios le concedió. No fue una decisión de María. Dios le concedió a María ese privilegio, puesto que tendría que ser una mujer virtuosa para ser la madre del Rey Salvador del mundo, con todo lo que esto significaría. Hermanos, Dios no solo desea que nosotros le creamos, sino que además desea que le entreguemos nuestra vida a Él, obedeciéndole en todo. Que seamos sus siervos, que seamos sus esclavos, que seamos siervos de Él, viviendo una vida santificada solo para amarle y agradarle a Él. Amén. Oremos.
Señor, alabado y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Señor Altísimo, te agradecemos de corazón tu inmensa gracia y misericordia que has derramado sobre nosotros por causa de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor. Prepara nuestros corazones para recibir esta Navidad a tu amado Hijo Jesucristo como nuestro Rey, Dios y Salvador. Concédenos, Padre Celestial, que nuestra respuesta a tu llamado sea: yo soy tu esclavo, Señor, que sea como tú has dicho. Concédenos, por medio del Espíritu Santo, que nuestra respuesta a tu llamado sea de total sometimiento a ti, Señor. Bendícenos y guárdanos de todo mal. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Dios, Rey y Salvador. Hermanos, que el Señor les bendiga.